Antes que nada, buenas tardes a todas y todos. A nombre del Comisionado Nacional, el biólogo Roberto Aviña, Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México. Es importante mencionar, dado que es, yo creo que uno de los primeros eventos que tenemos a escala continental, latinoamericana, de la Red Parques en estos últimos meses. Como les decía, en nombre de nuestro Comisionado Nacional, el biólogo Roberto Aviña, les damos la más cordial bienvenida. Estamos muy contentos. Mi nombre es Fernando Camacho. Soy director general de Desarrollo Institucional y Promoción en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México. Nos acompaña en este momento, bueno, voy a permitirme tomar un tiempecito para presentar a Mónica Álvarez, quien es la coordinadora desde México y actualmente de la red de Red Parques, ¿no? Que es la red que aglutina a los sistemas de áreas naturales protegidas de nuestro país. Muchas gracias, Mónica. Y pues les agradezco muchísimo que estén aquí presentes muchos amigos y muchos colegas ya de muchos años de toda Latinoamérica por ahí. No quiero hablar de muchos, de empezar a dar nombres porque se me va a ir todo el día, pero sí le quiero mandar un caluroso abrazo a una colega y amiga, la doctora Julia Miranda de Colombia, doctora David Gutiérrez, en fin, por ahí veo muchos nombres conocidos. Y pues bueno, antes que nada también le quiero dar las gracias, un agradecimiento muy especial a nuestros colegas de distintas organizaciones que hacen posible que estemos ahorita también aquí presentes, a la WWF, a la Francesa de Cooperación al Desarrollo, la AFD, a la iniciativa YAPA, de Cooperación Trinacional en la Amazonía, a la FAO, obviamente, la Secretaría Técnica de la Red Parques, y obviamente a todos los miembros de la red, invitados y a los ponentes a los que ahorita me voy a dedicar un poco de tiempo a presentarlos. Este día tenemos a Ezequiel y a Manuel Rodríguez, Ezequiel Benítez. Les agradezco muchísimo su valioso tiempo. Parece que los dos están en la misma sala, tienen un fondo muy similar, que salió sin querer, pero el gusto es similar y se ve bastante bonito el fondo. Y pues estamos muy emocionados en arrancar este primer seminario virtual en cara al post-2020, ¿no? Este año teníamos visualizado que iba a ser un año de muchísimas reuniones, ¿verdad, Ezequiel? Ezequiel ya estaba pidiendo tiempo fuera con la familia porque no iba a estar presente en casa. Parece que se volteó un poquito la cosa, pero con reuniones en el marco de la preparación del marco post-2020, en donde iba a haber reuniones en Colombia, en Canadá, finalmente en la COP de China. Pero eso, de todas formas, los trabajos continúan, el marco de preparación post-2020 sigue adelante y justamente la idea es pues, que esta reunión nos permita facilitar un poco de información hacia los colegas de las áreas naturales protegidas de toda Latinoamérica sobre de qué trata ese marco de preparación. Seguramente muchas de ustedes y muchos de ustedes, su día a día son las famosas metas de Aichi, ¿no? Y la famosa meta 11. Pues bueno, Ezequiel también dedica ahora parte de su vida en qué sigue después de esas metas de Aichi, ¿no? Cómo preparamos un conjunto de metas que nos permitan alcanzar esa idea de conservar la biodiversidad en un mundo con tantos problemas y también necesita pues mantener el desarrollo, ¿no? Entonces, pues vamos a platicar un poquito de eso. Yo no me quiero extender muchísimo. Primero voy a darle la bienvenida a Ezequiel, que es nuestro primer ponente. Nada más voy a dar un breve reseña curricular. Ezequiel es biólogo de la Universidad Michoacana, San Nicolás de Hidalgo, con estudios de maestría en la Facultad de Ciencias de la máxima casa de estudios de Alma Mater, tiene un doctorado en la Universidad de Córdoba y también es Lead Fellow en el Colegio de México, de la Corte 12. Actualmente es director general de Cooperación Internacional e Implementación en la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, de México, donde labora desde su fundación en 1992. Y nada más quiero mencionar que sí que es miembro fundador de muchas cosas, desde la CONABIO, pero también ha estado casi presente en todas las COP del CDB y en los OPSTAS. En realidad es una enciclopedia andando en materia de procesos de andamiaje para la conservación de la biodiversidad.
Es jefe de la Autoridad Científica CITES, es vicepresidente de grupos de especialistas de cocodrilos y actualmente preside el órgano de asesoramiento técnico y científico SOFSTA del Convenio de Diversidad Biológica. Podría pasarme mucho tiempo hablando del currículo de Siquio, pero creo que mejor le dejo la palabra para que nos cuente un poquito sobre ese marco de preparación. Nada más decir que yo tuve la oportunidad de trabajar hace algunos años ya con Siquio y aprendí muchísimo el tema de CBD, lo cual ahorita me permite también darle seguimiento desde este lado en las áreas naturales protegidas. Entonces, pues Siquio, muchas gracias, te dejo la palabra. Adelante. Muchísimas gracias, Fer y Moni, por la invitación a participar. Es un gusto estar con tantos colegas que se dedican a las áreas protegidas, también con el doctor Manuel Rodríguez, para compartir con ustedes estos seminarios en el marco de la red Parques y empaparnos un poquito cómo va el proceso, al menos es lo que les voy a compartir. Espero que ya se pueda ver la imagen. Se ve perfecto, Siquio. Qué bueno. Voy a comentarles sobre el proceso del convenio de diversidad biológica. Todos de alguna manera han de estar familiarizados, pero entrar un poquito más me pidieron hablarles de la historia y perspectivas de las áreas protegidas en el post-2020, ¿no? Tantas ideas que andan por ahí alrededor, que tanto es tantito, incluyendo un ejercicio que estamos haciendo en México, una especie de reality check sobre las áreas protegidas, ¿no? Bueno, voy a empezar mencionando que el Convenio de Diversidad Biológica es uno de los 3 hijitos de la Cumbre de Río en 1992, donde nace en el Convenio de Diversidad Biológica la Convención de Desertificación y la de Cambio Climático. Entra en vigor en diciembre del 93, tiene 3 objetivos que son bastante sencillos, que son la conservación, el uso sustentable de la biodiversidad y el reparto justo y equitativo de los beneficios que se derivan del acceso a los recursos genéticos. Nuestra región es privilegiada porque justamente por ser una región megadiversa, en mucho es una zona de origen de recursos genéticos, y por eso surgen una serie de cosas que veremos más adelante, ¿no? Este convenio promueve el bienestar humano y de la naturaleza, es el instrumento legal más importante a nivel mundial para la conservación de nuestro capital natural. Hoy día tenemos 196 partes contratantes. México fue de los países que primero firmaron y ratificaron, y solamente faltan por ratificar nuestro vecino del norte, los Estados Unidos, y la Santa Sede, que pues así que digamos mucha biodiversidad, además de la humana, no tiene mucha, ¿no? Pero son los únicos estados que hacen falta. A lo largo de los años, desde el 93 para acá, han surgido 3 protocolos. El protocolo de Cartagena, que entró en vigor en 2003 sobre la seguridad de la biotecnología. Esta es la regulación del movimiento transfronterizo de organismos vivos modificados genéticamente. Después, el 12 de octubre de 2014, entró en vigor el protocolo de Nagoya de acceso a recursos genéticos y participación justa y equitativa de beneficios que se deriven de su utilización, es decir, implementar el tercer objetivo del convenio que quedaba retrasado, ¿no? Que en pocas palabras es diga no a la biopiratería, ¿no? Más adelante, en 2018, entra en vigor el protocolo suplementario al protocolo de Cartagena, que es el de Nagoya-Kuala Lumpur, que tiene un componente de responsabilidad y compensación. Esos son los protocolos que han surgido después de la adopción y entrada en vigor del convenio. Por supuesto, cada uno de ellos requiere la firma y la ratificación de los países que así lo desean. Por eso el número de países contratantes es menor que la membresía total, ¿no? En el caso de México, bueno, tenemos nuestros puntos focales para distintas cosas. Como vamos a ver, el convenio en todos estos años se ha diversificado en muchos temas, ¿no? Tenemos los puntos focales primarios, que en este caso es el ministro de Medio Ambiente y nuestra Cancillería. Hay un punto focal para áreas protegidas con el comisionado Roberto Aviña. Tenemos puntos focales para conocimiento tradicional, movimiento de recursos, ahorita vamos a ver eso, para el órgano científico, donde está un servidor,
el mecanismo facilitador de información, taxonomía, para el protocolo de Cartagena, para el protocolo de Nagoya, ocupamos tener distintos puntos focales. Aunque hay países que a la misma persona le toca hacer punto focal para más de un asunto y pues acaban como locos, ¿no? Y más conociendo nuestros países. Pero bueno, tenemos el convenio que consta de 42 artículos, 3 objetivos, tenemos estos protocolos y ha desarrollado en todos estos años 7 programas temáticos y 23 transversales, ¿no? Nos encontramos ahorita en la recta final del Plan Estratégico 2011-2020 y además estamos ahorita en el proceso de negociación del próximo marco global de la biodiversidad para la próxima década. Para el convenio, la implementación a nivel nacional se da a través de las estrategias nacionales de biodiversidad y también por ello las partes regularmente presentan informes nacionales sobre cómo se está implementando el convenio en cada uno de nuestros países. Recientemente acaba de tener una ronda, la de los 6º informes nacionales ante el convenio, que mucha de esta información va a ser utilizada próximamente para presentar el Global Biodiversity Outlook 5, ¿no? Que es esta evaluación global que se alimenta de los informes nacionales. Para conocer la convención mejor tenemos los distintos órganos. Tenemos la famosa conferencia de las partes, tenemos el órgano de asesoramiento científico y tecnológico, el órgano subsidiario de aplicación, de implementación, y grupos ad hoc, como el de 8J, que ya lleva varias reuniones, es el de conocimiento tradicional, y ahorita el grupo ad hoc de composición abierta, que está negociando el próximo marco global de biodiversidad. Tenemos a la Secretaría Ejecutiva que vive en Montreal y apoya con el trabajo. Apenas la semana pasada ratificaron a Elizabeth Maruma Rema como la Secretaria Ejecutiva del convenio, estaba de manera interina, y también la semana pasada nombraron a nuestro colega Carlos Manuel Rodríguez, ministro de Medio Ambiente de Costa Rica, como el nuevo titular del famoso GEF, que es el mecanismo financiero del convenio, ¿no? El Fondo para el Medio Ambiente Mundial es quien otorga recursos a los países elegibles para ayudar con proyectos en la implementación del convenio de diversidad biológica, entre otros, ¿no? Tenemos, además de las estrategias nacionales y los informes, distintas alianzas y asociaciones, el mecanismo financiero y el de información para promover la aplicación y el seguimiento del convenio de diversidad biológica. Como les mencioné, han salido programas temáticos. Primero, como si nos repartiéramos el planeta por grandes ecosistemas. Hay un programa de trabajo costero y marino, otro de aguas interiores, de bosques, zonas áridas, montañas e islas, y muchos otros temas como el de áreas protegidas, que son transversales a todas estas áreas temáticas. Cambio climático, enfoque ecosistémico, restauración, la estrategia global para la conservación vegetal, etcétera. No voy a entrar a tantos detalles. Como mencionaba, la conferencia de las partes es el máximo órgano que toma decisiones y es el que revisa cómo va tanto el convenio, sus programas y también sus protocolos. Las 2 últimas conferencias fueron en Cancún en 2016, que varios espero hayan tenido la oportunidad de visitarnos, y la última fue apenas a fines de 2018 en Sharm el Sheikh, en Egipto, y donde se han tomado decisiones importantes, ¿no? En total han sido 14 conferencias de las partes, y ahí, siguiendo el comercial que me andaba haciendo Fernando, yo tuve la oportunidad de participar desde la COP3 en 1996, era un niño como Fernando, y bueno, a lo largo de todas estas conferencias ya se han tomado 435 decisiones que en teoría cada país tenemos que cumplirla a nivel nacional. La próxima la vamos a tener pues ya muy probablemente el año que entra por estas restricciones ahorita derivadas del coronavirus. Estaba programada para octubre en China justamente y es donde se va a adoptar el nuevo plan estratégico, ¿no? También tenemos el órgano científico, el órgano subsidiario de asesoramiento científico, técnico y tecnológico, o SOBSTA en inglés, que se reúne 2 veces entre cada COP. Actualmente tengo el privilegio de presidirlo. Nuestra última reunión fue el año pasado, en noviembre, en Montreal, y tenemos una configuración también en la mesa directiva de las distintas regiones. En nuestra región de GRULAC tenemos a
Santa Lucía con el señor Adams Hussein y su suplente para protocolo de Nagoya, Elena Brown de Antigua Barbuda y un servidor como parte del RULAC, pero aquí tenemos Finlandia, Australia, Bosnia, Ucrania, Laos, Palau, Marruecos y Seychelles como parte del equipo que estamos organizando ahora el SOPSTA 24, que les voy a decir más adelante. ¿Cuáles son los retos que enfrenta en general nuestro convenio? Tenemos que, hay que darle seguimiento a las decisiones, ya vi que son más de 300. ¿Cómo podemos darle continuidad a los programas temáticos a nivel nacional? ¿Cómo integrar mejor las decisiones, por un lado el protocolo de bioseguridad y por otro el de Nagoya? ¿Cómo darle seguimiento a los planes estratégicos? ¿Cómo CBD debería estar colaborando con otras organizaciones fuera de CBD como la FAO, la Organización Mundial de Turismo, la Asamblea General de Naciones Unidas para Medio Ambiente, la IBES, CITES, etcétera? Tenemos que conectar también con otras cosas que pasan afuera, ¿no? Cómo integrar a los sectores productivos y en vez de que sean nuestros peores enemigos, que se conviertan en aliados para la conservación de la biodiversidad y fomentar el uso sustentable de forma balanceada con la conservación. Cómo nuestras estrategias nacionales de biodiversidad pueden tener un mayor peso legal en nuestros países, haciéndolas vinculantes, y cómo comunicar mejor la importancia de la biodiversidad a la sociedad en general y en diferentes foros, ¿no? Como les mencionaba, estamos ahorita en el tercer intento, en el tercer plan estratégico de la historia del convenio. El primero que se hizo formalmente fue de 2002 a 2010, donde el compromiso era detener el ritmo de pérdida de la biodiversidad y ningún país lo pudo cumplir. En 2010 se adopta este plan estratégico y las famosas 20 metas de Aichi, donde la 11 es la referente a áreas protegidas. Y desgraciadamente el IPBES nos dice que esto tampoco se ha podido cumplir. Y entonces estamos ahorita en la negociación de cómo va a ser el próximo marco global para la próxima década. Parte de los avances que se empezaron a dar sobre este cambio de enfoque, de no solamente quejarnos los pobres de que está desapareciendo la naturaleza porque los ricos malvados son los productores, México intentó en el segmento de alto nivel, abrió una línea sobre integración de la biodiversidad para el bienestar. Y por primera vez invita a ministros de Agricultura, Bosques, Pesca y Turismo a dialogar y a decirnos cómo sí se pueden hacer cosas donde en sus actividades cotidianas incluyan acciones de conservación y uso sustentable de la biodiversidad. Este modelo lo sigue Egipto en la COP en 2018 e integra otros sectores como minería, energía, infraestructura, manufactura y salud. Pero lo que queremos es que estas cosas se implementen, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer para que esto funcione? ¿Y cómo vamos a integrar estos elementos en el nuevo marco global? Donde ya vemos que la integración de la biodiversidad es uno de los componentes principales que los diferentes países están reconociendo y que tenemos que aplicar. Entonces, ¿cómo nos vamos a conectar con todos estos sectores desde el punto de vista ambiental? Se conformó un grupo de trabajo que en principio el grupo de composición abierta lo copresiden el señor Basil Banab de Canadá y Francis Owal de Uganda, que junto con la presidencia que todavía está vigente de Egipto y la que va a entrar de China, y las presidencias del órgano científico y del órgano de implementación están tratando de armar este paquete que es responsabilidad de los copresidentes para presentar este plan estratégico, ¿no? Que tiene un montón de características, debe ser incluyente, visible, una serie de elementos. Se está trabajando en eso. Han habido muchas reuniones a nivel mundial, reuniones regionales, reuniones temáticas. Ya vimos algunos elementos en el SOPSTA anterior. El próximo que tenemos, que probablemente se mueva para noviembre, si es que ya se puede viajar. Hay distintos diálogos. Han habido 2 reuniones de este grupo de composición abierta, primero en agosto del año pasado en Nairobi, después tuvimos en febrero, justo cuando empezó la pandemia, en Roma, y quizá la próxima está programada en Cali, en Colombia, pero iba a ser creo que en octubre, luego se ha pospuesto, y yo creo que quizás nos vamos a ir más adelante hasta que las condiciones lo permitan, porque requiere retroalimentación del SOPSTA y del SBI, donde vamos a analizar este documento. ¿Cómo arrancamos con este proceso? Primero con un famoso borrador cero que circulan los copresidentes el 13 de enero,
donde se habla de teoría de cambio, donde se habla de mantener la visión, por supuesto, al 2050, una misión de tomar acciones urgentes para poner a la biodiversidad en una trayectoria de recuperación para beneficio del planeta y las personas. Proponen 5 objetivos y 20 metas. Este borrador cero se revisa en la reunión de Roma, ¿no? Aquí en lo que compete y cómo se conecta con áreas protegidas, tenemos el objetivo A, que nos habla de 0 pérdida neta de superficie e integridad de ecosistemas de agua dulce, marinos y terrestres para el 2030, y aumentos de y entre paréntesis, porque esto no está definido, es parte de la negociación, para el año 2050, garantizando la resiliencia de ecosistemas. Los otros objetivos nos hablan de especies en extinción, de abundancia, de diversidad genética, nutrición, agua, resiliencia, el Acuerdo de París y beneficios tanto de recursos genéticos como de conocimiento tradicional, en los que se desparraman los 20 metas que están proponiendo, donde por supuesto hay una específica para áreas protegidas, ¿no? Tenemos también que en preparación México hizo el ejercicio de un primer taller que analizó este borrador cero. Tuvimos 180 participantes, descuartizamos el documento y nada más recibimos 2,000 aportaciones de recomendaciones de cómo mejorar este borrador cero, que fueron llevadas a Roma. Y en particular, además de hablar de vinculación, congruencia, traducción, recursos, indicadores, en áreas protegidas se hablaba mucho de cómo enfocar la meta al manejo efectivo. No nada más queremos polígonos, sino cómo podemos demostrar una gestión integral de las áreas protegidas y la visión biocultural y contemplar la conservación con el manejo sustentable, ¿no? Cómo incluir garantías de derechos de uso y manejo sostenible y los recursos a comunidades locales y pueblos indígenas, ¿no? Y ahora me gustaría, ya cerrando, mencionar un ejercicio que empezamos a hacer. Han salido iniciativas que si el 30 por 30, que si, qué porcentaje. Teníamos una meta que nos decía 17% terrestre, 10% marino a nivel global, cuánto le corresponde a cada país para lograr esta meta global, que pues aún así es una de las mejores que se han podido avanzar en este plan estratégico vigente. Pero empezamos a hacer un reality check aquí en México para analizar, bueno, qué tan realista es ambicionar una superficie mayor. Tuvimos un primer acuerdo técnico, se hizo un consorcio de varias instituciones con CONABIO, Cancillería, la Secretaría de Medio Ambiente, el INEGI, WWF, WRI, para analizar qué es lo que pasa a nivel terrestre y también a nivel marino, que estamos en ese proceso. Pero simplemente si hacemos un reality check de la integridad ecológica, en pocas palabras, ¿qué tanto nos queda funcional de la biodiversidad si restamos lo que hemos perdido de hábitat y lo que está degradado y que presenten condiciones de integridad ecológica viables? Pues las noticias no son muy agradables, ¿no? Y si esto lo vemos a nivel de municipios, vamos a ver que tenemos mucho capital que ya no es sustentable, alguno que está en riesgo, otro que todavía es sustentable, y cómo podemos plantear una estrategia más congruente cuando la empezamos a mezclar con, por ejemplo, las áreas protegidas. Aunque tenemos polígonos que ocupan una superficie del 12% a nivel terrestre nacional, si restamos lo que ya se perdió o se degradó, pues nos quedamos solo con el 9.9%. ¿Qué tan válido es ambicionar un 30 por 30? ¿Qué tenemos que sumar? Bueno, ya le pensamos, y si sumamos las unidades de manejo ambiental porque queremos sustentable, quizá podemos subir a un 12%, casi 13%. Si además integramos las cuencas con buenas condiciones, a lo mejor podemos subir un 36%. Pero si le quitamos los riesgos de las concesiones mineras, si zonas urbanas, pues nos vuelve a bajar. Entonces, estamos analizando qué tan realista esto puede ser, porque si también lo vemos con los riesgos de deforestación, pues a lo mejor pudiéramos estar llegando al 26, 27% de la superficie, ¿no? Entonces, es un análisis muy interesante que le estamos llamando un reality check, donde estamos contemplando áreas protegidas, áreas de bajo manejo, cuencas, pero también las presiones que tenemos y cuáles son los escenarios, ¿no? Aquí estamos incorporando también el riesgo de deforestación. Entonces, de lo que realmente queda, cómo podemos mejorar esta situación. Esto lo pongo para abrir boca, de qué tanto podemos avanzar.
Y bueno, pues ya cuando nos preguntamos en el caso de México, ¿cuál es la condición de los ecosistemas y de integridad ecológica? Pues un 33% puede ser de alto valor ecológico. ¿Qué proporción puede ser una meta? Pues de manera realista 24, pero entonces sí tenemos que acompañar de una estrategia nacional de restauración, tenemos que sumar áreas, por un lado conservar, por otro lado bajo manejo, pero también eh, la parte de la restauración es muy importante para incrementar el área con alto valor ecológico y la funcionalidad de los ecosistemas, ¿no? Tenemos entonces en camino la próxima reunión del órgano científico que va de la mano, probablemente en noviembre, del órgano de implementación. Queremos hacer un segundo taller en México para analizar el próximo borrador de este plan estratégico y afinar más las metas, para tener la reunión en Colombia, en Cali, de esta tercera reunión del grupo de trabajo y pasar a la COP el año que entra para la adopción del plan estratégico. La reunión que tenemos programada para noviembre, estaremos hablando del marco mundial de la diversidad biológica, pero también otros temas que están en la agenda, como la biología sintética, evaluación de riesgo de OVMs, las EPSAs, la biodiversidad marina y costera y agricultura, biodiversidad biológica y salud, especies invasoras. Hay toda una agenda muy grande en el marco del CBD que tiene relación también con áreas protegidas, ¿no? Y tenemos también la tarea interna en México de hacer ahora un análisis similar al terrestre, pero para la parte marina, lo cual no está, bueno, está muy interesante, ¿no? Pero ahí tenemos que ver qué información tenemos disponible. Y bueno, con esto termino mi presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ezequiel. Como les había comentado, pues era importante. Ezequiel tiene toda la historia del CDB y los siguientes pasos. Justo en México hemos estado dando mucho esfuerzo al marco de preparación, que sea lo más participativo posible. Y un poco, pues también nos dimos cuenta del que podía ser bastante fructífero llevar al seno de la red Parques y de nuestra familia de la red latinoamericana de parques, pues un poco esta información para que también nosotros desde el ámbito de la conservación de las naturalezas protegidas podamos incidir en este documento, ¿no? Entonces, pues bueno, muchísimo Ezequiel. Y ahora le quiero dar también la palabra al doctor Manuel Rodríguez Becerra, de Colombia. Él es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes. Tiene también en la administración de la Universidad de Oxford y actualmente es profesor emérito de la Uniandes, una institución a la que ha estado vinculado desde 1971 y en donde ocupó los cargos de decano de las facultades de Artes y Administración y vicerrector académico. Fue gerente general del Instituto de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, INDERENA, y el primer ministro del Medio Ambiente de Colombia. Tenemos una gran personalidad con nosotros. Fue miembro de la Comisión Mundial de Bosques y Desarrollo Sustentable. Presidió el Foro de Bosques de las Naciones Unidas en 2 ocasiones, en el periodo de 1996 al 99 y 2004 y 2005. 2001 enseña e investiga en los campos de política ambiental, desarrollo sustentable y relaciones internacionales ambientales en la Facultad de Administración de Uniandes. Y también fue cofundador del Foro Nacional Ambiental en 1998 y de Parques Naturales Nacionales, institución hermana de Colombia. Bueno, finalmente es columnista de El Tiempo y autor y coautor o editor de 20 libros. Creo que también podríamos pasar un buen rato hablando del CV del doctor Manuel Rodríguez. Prefiero mejor ahorita que darle tiempo para que él pueda dar su presentación. Le cedo la palabra, doctor. Moni. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Están viendo mi presentación o no? Así es. No la vemos en pantalla completa, nada más la vemos en pequeño. Lo que hace falta es lanzar el... Ahí. ¿Ya está? ¿Aló? ¿Ya la ven en pantalla completa? Listo, Ahora sí. Bueno, muy amable. Gracias por la introducción. Muchas gracias. Bien, yo comenzaría a decir, comenzaría por lo siguiente, pues se ha hecho una muy buena exposición sobre la Convención de Biodiversidad, pero uno tiene que reconocer de una vez que
tanto la Convención de Biodiversidad como la Convención de Cambio Climático, que ambas apuntan a las dos crisis ambientales más agudas y profundas por las cuales estamos pasando, pues han tenido muy bajo cumplimiento. Estamos en un desastre mayor con el cambio climático, sin duda. Y el caso de la Convención de Biodiversidad, pues también tiene muy bajo cumplimiento y no es una excepción. Todos los tratados internacionales de medio ambiente siguen teniendo un bajo cumplimiento, un problema muy serio a ese nivel y es algo que tenemos que reconocer. Ahora, si uno ve en las áreas protegidas, el instrumento predominante de política para la protección de la diversidad biológica en América Latina, pues ha sido el de las áreas protegidas. Y hay que decir también que quizás el caso más exitoso históricamente de la Convención de Biodiversidad, pues es el de las áreas protegidas, que de alguna manera se montó sobre los hombros de una gran gestión que ya venía haciendo diferentes, entre otras la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza. Y algunos de los principales arquitectos o de los principales autores de esa unión, como Kenton Miller, fueron sin duda en buena parte originadores de la Convención de Biodiversidad. Naturalmente los parques nacionales están en el corazón de los sistemas de áreas protegidas y hay que decir que los parques nacionales es una historia de éxito en América Latina. Con todas las dificultades que tengamos, con todos los problemas que tengamos, con todas las amenazas que tengamos sobre el sistema, pero hay que decir que es de éxito. Así lo consideramos muchos observadores, pero hay que decir que en muchos países, y ese es el caso de Colombia, no existe el suficiente reconocimiento en el imaginario de la ciudadanía de que eso ha sido un gran éxito. Y como no hay una apropiación social realmente amplia, con frecuencia, por ejemplo, en Colombia se va a decir que son parques de papel, que eso no tiene mayor éxito, que eso no sé qué, no sé cuánto, que va claramente a contrapelo, por ejemplo, del éxito del sistema de áreas protegidas en Colombia. De acuerdo al mapa de ecosistemas de Colombia, del total del área, de la extensión de las áreas protegidas de Colombia, solamente el 5% ha tenido una profunda transformación, o sea que el 95% son ecosistemas al interior de los parques que están bastante bien protegidos de acuerdo a este mapa de los ecosistemas. Ahora, no me voy a referir mucho a la historia de América Latina en el campo de las áreas protegidas. Es un tema que me interesa, pero dado que tenemos tan poco tiempo, simplemente hay que decir que pues ya tenemos más de un siglo creando áreas protegidas en América Latina, que claramente México y Argentina, entre otros, fueron básicamente los pioneros en la creación de áreas protegidas. Posteriormente, los países fueron creando sus áreas protegidas y en mucho, pues hay que decir que la concepción norteamericana de Yellowstone y toda la concepción del Servicio de Parques Nacionales que lanzó Theodore Roosevelt, etcétera, etcétera, va a tener bastante influencia en muchos de los países de América Latina. Yo creo que también la Convención del Hemisferio Occidental en algunos países tuvo mucha influencia. Hay historiadores que dicen que no tuvo tanta influencia, pero en los países que yo he examinado cuál fue la influencia de la Convención del Sistema Panamericano, que en esa época se llamaba así, de la Convención del Hemisferio Occidental, pues ahí se ven las influencias muy fuertes. Por ejemplo, en Colombia tengo muy claro, en entrevista larga que tuve alguna vez con Kenton Miller, una conversación muy larga, y en varios encuentros que hice con él, me decía, mire, yo fui a nombre del Departamento de la Secretaría del Interior de Estados Unidos y recorrí varios países de América Latina tratando de empujar el tema de la Convención del Hemisferio Occidental, que incorporaba el tema de parques nacionales en forma muy central. Ahora, hay que decir que hoy en día existen unas amenazas muy fuertes sobre, digamos, estamos en una situación muy compleja que hay que reconocer,
Hay que reconocer que el conjunto de los parques nacionales, las reservas propiedad privada de la sociedad civil, los resguardos indígenas y otras modalidades de áreas protegidas son una estrategia fundamental a la crisis ambiental global. Pero hay que reconocer que la principal amenaza sobre la biodiversidad, sin duda, es obviamente el cambio climático. No existe una amenaza mayor. Y realmente estoy en este momento leyendo un libro este fin de semana porque lo voy a presentar aquí en Colombia, que es un libro de Noam Chomsky que se llama Cooperación o Extinción. Y ahí lo pongo entre comillas, un cambio climático catastrófico y unos aciagos dispositivos nucleares son dos amenazas que se ciernen sobre la existencia humana de los que el propio ser humano es responsable. Es muy interesante que Chomsky pone muy por delante también la amenaza nuclear en su libro. Dice, mire, es una verdad muy incómoda para muchos países que no quieren deshacerse de todo su armamento nuclear. Y la amenaza, y muestra en su libro que en qué consiste esa amenaza. Él dice que estamos más amenazados hoy que en los años 60, cuando se hizo el gran tratado de desarme nuclear, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues hay que decirlo. Y el caso del cambio climático, pues lo cierto es que estamos en la vía, sin duda, de ir más allá de 1.5 grados centígrados. Difícilmente no vamos a sobrepasar ese punto. Y ya se sabe que a 2 grados, 3 grados centígrados, las consecuencias sobre la diversidad biológica pueden ser catastróficas, ¿no? Se sabe que entre 2 y 3 grados centígrados desaparecerían definitivamente la mayor parte de los corales del mundo, para decir algo, lo cual generaría sin duda pues una pérdida enorme. Pero eso es simplemente un ejemplo de qué es lo que estamos hablando. No estoy siendo catastrofista. Yo soy un lector muy juicioso de toda la ciencia del cambio climático y cada día me preocupo más vis a vis lo poco que están haciendo los gobiernos para alinear los países en que no se transgreda el límite del incremento de 1.5 grados centígrados del promedio de la temperatura de la superficie de la Tierra en relación con la era preindustrial, ¿no? Ahora, los parques nacionales en el marco global para la biodiversidad, pues yo creo que, ya lo he dicho, los parques nacionales son muy exitosos en general, ¿no? Y naturalmente han sido la principal estrategia de la protección de los bosques y otros ecosistemas, así, etcétera. Así que las metas en el MGB deberán tener la mayor ambición. Entonces ya habló el doctor Benítez del tema de la extensión del área, ¿no? Hizo una discusión interesante para el caso de México. Obviamente hay que llenar los vacíos en los diferentes países con relación a biomas no representados y crear las condiciones para hacer los parques nacionales y sus áreas de amortiguamiento, etcétera, más resilientes. Yo voy a hacer unas pequeñas reflexiones aquí sobre lo que llamo los eslabones perdidos en la Convención de Biodiversidad, que yo creo que hay unos fuertes eslabones perdidos. Y eso tiene que ver con la arquitectura de los diferentes tratados internacionales. En primer lugar, yo creo que sigue siendo un poco un eslabón perdido los resguardos indígenas, ¿no? Hay países donde los resguardos indígenas son una estrategia de protección de la diversidad cultural y la diversidad biológica de la mayor prioridad. En mi país, por ejemplo, hay 30 millones de hectáreas de resguardos indígenas, ¿no? Es decir, 300.000 kilómetros cuadrados de un país que tiene 1.100.000 hectáreas, y hay 6 millones de hectáreas de propiedades colectivas de las comunidades negras, que es todo el cordón del Pacífico, los bosques del Pacífico. Y naturalmente, cuando suma uno las propiedades colectivas de las comunidades negras, más los resguardos indígenas, más los parques nacionales, da aproximadamente un 44% del territorio nacional. Y hay que decir que una gran parte de los resguardos indígenas, la mayor parte de la extensión de los resguardos indígenas, está en buen estado de conservación.
No es así en todos los países de América Latina porque los resguardos indígenas tienen diferentes expresiones, pero en el caso nuestro, pues buena parte de los resguardos indígenas y las propiedades colectivas de las comunidades negras están insertados en dos áreas donde la situación, digamos, de los ecosistemas boscosos tiene unas áreas muy grandes bien conservadas. Ahora, necesariamente tiene que generarse en el MGB hay la necesidad de construir una visión y una práctica que reconozca las sinergias entre estos dos sistemas. Obviamente la superposición virtuosa de los dos sistemas, el de parques nacionales y el de resguardos indígenas. Los corredores biológicos para su conexión, la deforestación en los parques y por fuera de ellos, que es una... Entonces, estos son temas que habría que enfrentar en la Convención de Biodiversidad en forma muy clara. ¿Cuál puede ser el significado, por ejemplo, de los grandes corredores biológicos en la región amazónica? Pues aquí están, ahí aparecen los territorios indígenas en anaranjado en anaranjado, y claramente se observa cómo esos resguardos indígenas, sumados a los parques nacionales, aproximadamente el 50% de la región amazónica total, es decir, 2 millones de hectáreas, un poco más de 2 millones de kilómetros cuadrados, 4 veces el tamaño de Centroamérica, son resguardos indígenas y parques nacionales. La gran idea o el gran proyecto es conectar a través de grandes corredores biológicos y declaraciones de extensas áreas, de nuevas áreas protegidas, todo ese sistema. Obviamente, durante muchos años ha habido el sueño del corredor biológico mesoamericano, ¿no? Que obviamente tiene mucho más dificultades en su conexión por la deforestación de diferentes países, etcétera, etcétera. No sé qué tanto se cumpla aún ese sueño, no conozco las evaluaciones recientes sobre el tema, y muchas veces se habla más de las 5 grandes selvas, la maya, la mosquitia, maíz tortuguero, la amistad y el darién en Colombia. Ahora, una de las cuestiones que estamos planteando en la preparación de las negociaciones de Colombia también ha establecido un grupo de trabajo en relación con el MGB, un grupo de trabajo compuesto por 20 expertos más unas mesas intersectoriales que estamos trabajando desde hace 4 meses y seguimos trabajando, etcétera, etcétera, en un proceso bastante fascinante. Y una de las cosas que hemos planteado es la necesidad de incorporar la lucha contra la deforestación como un eje estratégico. ¿Por qué? La Convención de Biodiversidad ha incorporado el tema de la lucha contra la deforestación en forma relativamente marginal. La deforestación es el mayor problema ambiental de los países tropicales del mundo y la mayor fuente de destrucción de biodiversidad en los ecosistemas continentales. Y obviamente constituye sustantivamente a la crisis ambiental global por el declive de la biodiversidad, el cambio climático, la protección de los suelos, el ciclo de agua, etcétera, etcétera. No existe una convención de bosques dirigida a luchar contra la deforestación y el manejo sostenible de los bosques. Y no existe porque nunca nos pusimos de acuerdo en hacerla. Cuando se hizo la conferencia del Río en 1992, la idea era allí aprobar una convención de biodiversidad, una convención de cambio climático y una convención de bosques. Y no nos pusimos de acuerdo en la convención de bosques. Posteriormente hubo la esperanza de que se podía hacer una convención de bosques y hubo un proceso de negociación bastante complejo. Yo fui copresidente de ese proceso de negociación 5 años y eso fracasó. Entonces nos quedamos sin convención de bosques y con un sistema muy débil que es un acuerdo jurídicamente no vinculante en el seno del denominado el Foro de las Naciones Unidas sobre Bosques. La lucha contra la deforestación, entonces la promovemos como un eje estratégico, ¿no? Entonces debían establecerse metas concretas de disminución de la tasa de deforestación y debería establecerse compromisos concretos a nivel nacional a partir de eso.
se debían establecer para ecosistemas de bosques que por su extensión y continuidad juegan un papel crítico en el ámbito global, una disminución de la tasa de deforestación que asegure que no se cruzan umbrales con altos riesgos para su integridad. El caso de la región amazónica es supremamente preocupante. Lo que los científicos nos dicen hoy en día es que si se sobrepasa el 25% de la deforestación aproximadamente en la región amazónica, en ese umbral, entraría la Amazonía occidental en un proceso de colapso, de sabanización, y eso a su vez tendría un impacto fenomenal sobre los ríos aéreos y por consiguiente también sobre la diversidad biológica en buena parte del continente americano. Entonces, digamos, el tema de cuando la Convención de Biodiversidad se firmó, no había este tipo de conocimiento ni había este tipo de aproximaciones. Cuando estamos hablando de que se sobrepasa el umbral de deforestación en la región amazónica, eso tiene una consecuencia global gigantesca en términos del ciclo del agua, en términos del cambio climático y en términos, obviamente, de la protección de la biodiversidad. Y naturalmente, habría que hacer unos compromisos en relación con la restauración de los ecosistemas boscosos y otros ecosistemas, etcétera, etcétera. Otro tema que hemos trabajado en Colombia es el de los patrones de producción y consumo sostenible que debían ser a nuestro juicio un eje estratégico en el marco global de biodiversidad. El informe IPBES se señala muy claramente que los hábitos de producción y consumo están detrás, son motores indirectos que se encuentran fuertemente asociados a la pérdida de la biodiversidad y que por consiguiente es necesario hacer transformaciones en la producción y consumo de energía, alimentos, pienso, fibra y agua, etcétera, etcétera. Y entonces decimos que hay que incorporar un eje con mensajes técnicos, pues con contenidos técnicos, científicos, políticos, etcétera, etcétera. Uno tiene que recordar a ese nivel, cuando está hablando de este tema, que el 50% de la tierra habitable del mundo está dedicada a la agricultura. Es decir, la agricultura ha sido el mayor factor de pérdida de biodiversidad en la historia de la humanidad desde hace 10.000 años, cuando se comenzó a inventar la agricultura. Pero ojo, de ese 50% dedicado a la agricultura, el 77% está dedicado a la ganadería, incluyendo la producción de piensos para la ganadería bovina, y el 23% a los cultivos agrícolas. Entonces, por eso es que por ejemplo, en la agenda que tiene que ver con por eso una de las agendas fundamentales es la transformación ganadera, ¿no? Aquí, y desde Colombia, en todo este ejercicio que estamos haciendo, hemos mirado muy cuidadosamente un tema desde esta comisión preparatoria, que es todas las conexiones intersectoriales o todas las conexiones sectoriales. Aquí en este dibujo aparece muy claramente cómo la ganadería está asociada con todos los objetivos del desarrollo sostenible, en lo negativo y en lo positivo. Y en lo negativo tiene que ver, entre otras, con el hecho de que se siga avanzando en la deforestación. Es muy preocupante ver las cifras de deforestación de la región amazónica. Entonces, cuando se habla que en el 2030 habrá deforestación cero, pues eso va a contrapelo de lo que está sucediendo en la región amazónica, en la gran cuenca amazónica, donde está en aumento la deforestación. Entonces, digamos, la promesa colombiana o el compromiso colombiano dentro de la Convención de Cambio Climático de Deforestación Cero, pues eso en la forma como es lo que está sucediendo en Colombia, va a ser imposible llegar a esa meta, con las consecuencias obviamente muy claras para la biodiversidad. Obviamente, y también estamos hablando en general, los ecosistemas agrícolas y sus servicios de alguna manera son la vanguardia de la sostenibilidad por el hecho de que el 50% del territorio habitable del mundo está en
en ganadería y en agricultura. Entonces, ahí hay unos enormes posibilidades para cambiar los patrones de consumo y los patrones de producción, y eso obviamente tiene una profunda vinculación con la protección de la biodiversidad, porque de lo que se trata es de enriquecer, robustecer desde el punto de vista de la diversidad biológica a través de diversas estrategias los sistemas de cultivos agrícolas y hacer lo propio en el caso de los ganaderos. En el caso de los ganaderos hay una tecnología muy bien desarrollada en Colombia, y en Costa Rica y en México. Colombia ha sido muy líder en eso, que son los sistemas silvopastoriles intensivos. Los sistemas silvopastoriles intensivos, ¿qué significan en Colombia? Que de acuerdo a la misma Federación de Ganaderos, si hubiese una transformación con los sistemas silvopastoriles en una extensión en 34 millones de hectáreas que hoy ocupa la ganadería en Colombia, ¿no? Tenemos 34 millones de ganadería y 7 millones en cultivos agrícolas. Pues bueno, lo que se dice es, si Colombia requeriría con sistemas eficientes silvopastoriles, solamente requeriríamos 20 millones de hectáreas para la ganadería. Y en los otros 14 millones se podrían liberar obviamente para la restauración, cuando sean suelos cuya vocación claramente es ser bosques, o para los cultivos agrícolas cuando eso sea la vocación de esos suelos, o para la reforestación comercial. Pero ahí claramente vemos cómo todo ese tema se vincula profundamente con el caso, obviamente, de los parques nacionales, porque parte de la deforestación que se da en los parques nacionales en Colombia, por ejemplo. En Colombia tenemos unos parques que están, si bien dije antes que es una historia de éxito y está muy poco transformados los ecosistemas, en suma hay unos parques que sí están muy amenazados por la ganadería, ya sea en sus áreas, en las áreas de amortiguamiento e incluso al interior de los parques, etcétera, etcétera. Entre otras cosas, debo aclarar que es tal mi interés personal y de otros grupos de gente por los parques nacionales, que todo esto que estoy diciendo se basa en el hecho de que hemos estado reflexionando muy fuertemente sobre los parques nacionales en Colombia a partir de una organización que yo impulsé y fundé, pero de la cual hacen parte hoy en día 10 organizaciones colombianas, que es Parques Cómo Vamos. Y en Parques Cómo Vamos, justamente logramos que el presidente de la República se comprometa a llevar a cero la deforestación en los parques nacionales en estos próximos 2 años. Esperamos que sea así, pero es muy impresionante ver cómo se ha generado una deforestación en estos años, en los cuales en 3 o 4 parques de la región amazónica, particularmente en 3 parques de la región amazónica, lo que hacen los ganaderos es pagar para que deforesten dentro de los parques para meter claramente a la ganadería a pastar gratis en los parques, obviamente con el enorme daño que ha hecho para la biodiversidad. Y finalmente acabo con el último eslabón perdido, y es un tema que no se trata suficientemente en la Comisión de Biodiversidad, y es la inversión extranjera directa. Hay muchos resultados empíricos que muestran que la inversión extranjera directa es una causa de la deforestación, en particular en forma indirecta, ¿no? Por ejemplo, mediante la construcción de carreteras, explotaciones mineras y petroleras, hidroeléctricas, etcétera, que tienen capital extranjero. Además, hay que decir que muchos bancos comerciales y de desarrollo son responsables por la financiación de proyectos de infraestructura que generan la deforestación, que detonan la deforestación y el deterioro de otros ecosistemas. Yo me he referido mucho a los bosques porque resolví como parte tomar como eje de mi exposición esa, pues porque considero que es la mayor amenaza contra la biodiversidad. Entonces, claro, ha habido, por ejemplo, los créditos de la Corporación Financiera Internacional a la mayor productora de palma de aceite del mundo en Sumatra generó una deforestación bastante complicada en Sumatra, no obstante que el IFC tiene vanguardias ambientales. Y naturalmente en ese proceso habría que en la misma Convención de Biodiversidad también algún punto en el cual se ajusten las salvaguardias
alguna meta en la cual aparezca claro que los bancos comerciales y los bancos de desarrollo tienen que establecer salvaguardias ambientales y sociales, en este caso, salvaguardias para la protección de la biodiversidad en los créditos que tengan que ver con créditos que claramente puedan afectarla mucho. Muy bien, creo que aquí dejo la exposición. Muchas gracias. Aquí simplemente en este último mapa aparecen todos los proyectos que hay de infraestructura planeados para la Gran Amazonía y esos proyectos de infraestructura, sin duda. En este caso estamos hablando de carreteras, aguavías, oleoductos, etcétera. Ese tipo de proyectos, si llegara a ser, generaría una gran deforestación en la región. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Ahora pasamos a una ronda de preguntas y respuestas que estará facilitando mi colega Álvarez. Y Listo. Ay. Fer, perdón, te perdimos. Decía que aprovechaba para despedirme. Desafortunadamente tengo que salirme para estar en otra reunión, pero les agradezco mucho todo su tiempo y obviamente también a todos nuestros colegas que están viendo este webinar. Gracias. Gracias, Fer. Muchas gracias a los dos panelistas. Si les parece bien, tenemos ahí una opción de preguntas y respuestas, que puede ser una vía para que pongan sus preguntas o también pueden levantar la mano, me parece, en la aplicación. Entonces, podemos empezar con rondas de 5 preguntas, 4 o 5 preguntas para los panelistas y hacemos un par de rondas así y cerraríamos como en 20 minutos. A ver. Déjenme ver. Estoy aquí. Ok, veo que ya hay un par de preguntas que compartieron y Ezequiel ya respondió. Muchas gracias, Ezequiel. Si no pueden levantar la mano por algún motivo, me lo pueden poner en el chat, por favor. También por ahí podemos ver. A ver. Ok. Primera pregunta de Felipe Guerra, de Parques de Colombia. Buenas tardes. Tradicionalmente se ve a las áreas protegidas limitadas de la meta Aichi 11 y los ODS 14 y 15, pero no se ve su aporte en las otras metas Aichi y ODS. ¿Qué papel creen que juegan las áreas protegidas más allá de la meta 2 que se propone en el borrador 0 del post-2020 para el cumplimiento de los objetivos del CDB? ¿Y qué aportes pueden dar las áreas protegidas para articular el CDB, ODS, cambio climático, etcétera? No sé quién de los dos quisiera contestar. Ibas a tomar 5 seguidas, ¿no? Sí, pero por el momento aún no tengo ninguna otra. ¿Alguien más que quizá podemos, Ezequiel, compartir las preguntas que ya contestaste para el público, para que las vean? Se había preguntado si se pudiera comentar brevemente sobre la teoría de cambio que menciona el borrador 0 del marco post-2020, cómo nace, en qué se basa, qué implica. Quizá puedes ahondar en esa, que nos pregunta María Jesús Ovalle. Y otra pregunta para Ezequiel, ¿cómo han analizado las figuras OMEX en México? Quizá puedes aprovechar para ahondar un poquito por ahí. ¿Ya me escuchan? Perfecto. Toman el mute. Aunque ya respondí la primera pregunta de las otras áreas efectivas para la conservación, por supuesto aquí tenemos que tener flexibilidad. Ya no podemos seguir con el esquema estricto de áreas naturales protegidas desde el gobierno federal por decreto que puede incluir expropiaciones y una serie de situaciones más complicadas, sino también dar lugar a esas áreas que están produciendo, que están
ayudando a la conservación como corredores biológicos o las reservas privadas o las reservas comunitarias, que están demostrando que pueden ayudar a la conservación, y por eso también surge esta figura de las áreas voluntarias para la conservación, ¿no? Voluntariamente designadas. Entonces, tenemos que entrar en esos esquemas que son más amplios, ¿no? De la teoría de cambio, pues como puse a María Jesús de Chile, pues estamos igual, ¿no? Se está empujando mucho, y esto desde la Secretaría Ejecutiva anterior del CBD, donde pues efectivamente se requieren medidas urgentes de políticas a nivel mundial para transformar los modelos económicos, sociales y financieros, ¿no? No podemos seguir con la misma tendencia, no podemos seguir con los mismos esquemas productivos, y son inercias fuertísimas y gigantes con los que hay que trabajar, y por eso vemos que una de las alternativas es estos puentes de integración de la biodiversidad con los sectores para, y como mostró el doctor, en estas áreas de oportunidad en lo agrícola, en lo ganadero, cómo conscientemente podemos reducir las presiones de la contaminación por pesticidas y fertilizantes o evitar la pérdida de suelos, la deforestación, cómo hacer más efectiva la producción agrícola, la agroecología, cómo diversificar la producción, especialmente con variedades y con razas nativas. Una dieta que es más diversa también es una dieta que es más sana. Y también de lo que también hay un sesgo tremendo es que estamos dejando fuera, desconectada, la parte marina. La producción terrestre, la contaminación por fuentes terrestres es durísima, y a veces la misma FAO, tienes a los pesqueros con los agrícolas y los forestales, y su peor enemigo está en el escritorio de al lado, ¿no? Cuando se está promoviendo estos grandes financiamientos de plantaciones o de producción agrícola, cuyos residuos acaban en los mares, disminuyendo todavía más la producción pesquera, ¿no? Y poniendo en tremendo riesgo a los ecosistemas marinos, ¿no? Entonces, sobre teoría de cambio, pues yo creo que hace falta más un soporte documental. Hace rato estaba en una teleconferencia con colegas del PNUD para un proyecto GEF, y de plano nos propusieron un taller sobre teoría de cambio, ¿no? Entonces estamos muy interesados en conocer esto mejor para poderlo aplicar, pero este lenguaje ya está metido en lo que se está hablando de las negociaciones del post-2020. Gracias. Sí, tal vez hay otras preguntas sobre el significado. Bueno, el tema de las áreas protegidas, traté de mostrarlo en un conjunto de áreas protegidas que podrían conectarse por grandes corredores biológicos. Pues bueno, esa gran área protegida, por decirlo así, que podría constituir 2 millones de hectáreas de resguardos, 2 millones de kilómetros cuadrados de resguardos indígenas, más parques nacionales y otras modalidades de protección en la región amazónica, pues su impacto a nivel global, nacional, regional, local, etcétera, es enorme, porque obviamente todas esas figuras tienen un impacto en términos de captura de carbono, en términos de los ríos aéreos del agua, que se denominan hoy en día, un impacto enorme obviamente en la diversidad, en la protección de la diversidad biológica, un impacto enorme en la conservación de suelos. Es decir, no hay un solo tema de los 8 límites del planeta, por decirlo así, o de los 9 grandes límites del planeta que no debemos transgredir, que no estén representados en las áreas protegidas. Y la suma de áreas protegidas del mundo o de una región como puede ser la amazónica o como puede ser el corredor mesoamericano con un conjunto de corredores biológicos, pues juegan sin duda, en la medida que fortalezcamos esos sistemas, juegan sin duda un papel central en enfrentar la crisis climática y la crisis de biodiversidad. Y naturalmente a nivel local pues tienen un enorme significado. Cuando uno piensa el agua en Colombia, pues bueno, que entiendo que más del 35% de las fuentes de agua potable en Colombia están en parques nacionales, para mencionar solamente eso. Entonces, claramente a nivel sector, a nivel de los diferentes sectores hay un conjunto enorme de impactos.
mí lo que me preocupa en general de la Convención de Biodiversidad, como este tipo de convenciones, es que tiene tantos objetivos, tantas metas, que finalmente no se sabe qué es lo importante. Entonces, ¿cómo llegar a un acuerdo internacional en el cual diga, mire, está bien todas esas cosas que hay que hacer, pero ¿por qué no nos concentramos en los próximos 10 años en forma muy fuerte en resolver estas 3 o 4 metas, a ver si atinamos en algo? El problema es que como hay tantos intereses en estos procesos de negociación, entonces las convenciones acaban sobrecargadas de objetivos, metas, no sé qué, no sé cuándo. Y al final, pues a implementar eso se vuelve tremendamente complejo. Entonces yo lo que he estado abocando también es que yo creo que vamos a tener que evolucionar a una nueva arquitectura de tratados internacionales. Yo creo que eso nos va a tocar hacer en los años futuros. Yo creo que estamos pegados a unos acuerdos internacionales de hace 30, 40 años. ¿No? Obviamente los de Río hace 30, pero venían otros de 20 años atrás, que corresponden a una situación global muy diferente. La situación que hoy está, cuando se firmó el Convenio de Biodiversidad o cuando se firmó la Convención de Cambio Climático, nunca nos soñamos, quienes estábamos en Río, yo participé muy activamente en Río y después en las negociaciones de bosques, antes y después, nunca nos soñamos que íbamos a llegar a esta crisis. Y frente a esa crisis, pues seguramente necesitamos unas formas distintas de aproximar. Muchísimas gracias a ambos por las respuestas. Veo ya un par de manos levantadas en el chat. Entonces, les voy a dar la palabra primero a Andrea Moreno y posterior a Eugenia Arguedas. Adelante, Andrea. Andrea, ¿nos escuchas? Ok, podemos pasar entonces a... Quítale el mute a Andrea. Ya está. Sí, a ver, les voy a quitar el mute a las dos. Tienen que aceptar el permiso para aceptar el audio. Eugenia ya lo tiene, falta Andrea nada más. Ah, ok. Entonces, si quieres, empezamos con Eugenia. Ok, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Gracias, mire. Bueno, mi nombre es Eugenia Arguedas, trabajo en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación de Costa Rica. Y en relación a este post-2020, me llama mucho la atención y creo que una de las claves de este post-2020 es hablar del cambio transformativo que señala la IPBES y otros autores. Y he leído sobre lo que significa en la práctica el cambio transformativo, digamos, para temas como producción y consumo sostenible, para ciudades. Sin embargo, no tengo claro cómo se vería un cambio transformativo desde las áreas silvestres protegidas hacia el paisaje o viceversa. ¿Cuál es el rol que deberían de jugar esas áreas silvestres protegidas en ese cambio transformativo post-2020? Me gustaría escuchar a Ezequiel y al doctor de Colombia para ver qué pueden agregar ellos sobre ese tema, que realmente me parece que es un tema que no se está tratando con la profundidad debida en el trabajo de post-2020 y que es urgente que todos los países lo pongan sobre la mesa. Gracias. ¿Alguien quiere aprovechar para hacer otra pregunta en esta ronda? Hola, Mónica, ¿me escuchan? Te escuchamos. Bueno, súper. Pido disculpas, se me activó la levantada de la manita, pero igual sí queríamos hablar un poco sobre el papel de la Red Parques en este post-2020, que me parece que es fundamental y que va muy en la línea de la pregunta de la compañera. Gracias. Muchas gracias, Andrea. También le aprovecho para dar la palabra a Felipe. ¿Ahí me escuchan? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a Ezequiel y a Manuel por estas presentaciones tan importantes, un recuento muy bien resumido, y me quisiera sumar a las preguntas que han hecho
con una cerca de, se ha hablado mucho en los debates del post-2020 y se le ha hecho mucho énfasis al 30-30 para 2030, es decir, 30% de áreas protegidas y OMEX para lo terrestre y 30% también para lo marino hacia el 2030. Y digamos que mucha gente ha estado muy temerosa de que no nos pase lo mismo que nos pasó con la meta Aichi 11, que se le hizo mucho énfasis a el tema de la cobertura del 17 y el 11% y no tanto a efectividad de manejo y demás. Que eso tiene mucho que ver con un debate interno en los distintos países donde la cobertura aumenta, pero no así en la misma justa proporción los recursos que se le destinan a los sistemas de áreas protegidas. ¿Hasta qué punto eso se podría llegar a mejorar con unos indicadores y unas metas, pues unas variables muy claras de porcentajes frente, por ejemplo, a efectividad de manejo, porcentajes frente a representatividad hacia 2030 y pues algunos llamados frente a temas de financiación o, por ejemplo, las presiones que en particular sufren las áreas protegidas a nivel global. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Felipe. Vamos a darle una más a Gustavo Induni, por favor, y ya pasamos a las respuestas. Gracias, Mónica. Yo quisiera saludar a todos, pero en particular quisiera dirigirle mi pregunta a don Manuel. Me parece que uno de los temas que hacia el final de su presentación él planteó es de extrema importancia y es el asunto de la inversión extranjera directa en los países. Yo quisiera pedirle que por favor amplíe un poquito sobre cómo podría incidir el CDB en materia de política de inversión económica. Y creo que hay mucho que se puede hacer y que realmente, como él nos hacía ver, se ha dejado de lado, porque el Foro Económico Mundial y el G7 y todos estos organismos, la misma OCDE, no están necesariamente considerando con la debida seriedad y el nivel de relevancia que tiene el efecto colateral que genera una inversión a través de sus políticas de financiamiento sobre las áreas protegidas en particular, pero sobre otros ecosistemas que están, digamos, en la agenda en estos momentos de la conservación. Y cómo eso incide, es cierto, por un lado en el desarrollo, pero por otro lado en la sostenibilidad de ese desarrollo de aquí hacia el final del siglo. Gracias. Ahora sí, adelante las respuestas. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, hay varias preguntas sobre la mesa. Bueno, comienzo por la última, ¿no? Yo creo que sí es posible de una convención como la de biodiversidad establecer, obviamente tienen que estar de acuerdo los países, establecer unas metas en relación con el sector financiero internacional en cuanto a la inversión extranjera, en cuanto a la inversión directa. Porque no es posible, por ejemplo, que cada que se deforesta la región amazónica, ponen el grito en el cielo Alemania, Suecia, no sé quién, no sé cuándo, Francia, Inglaterra, y simultáneamente tienen inversiones directas en la región amazónica grandes proyectos, están financiando grandes proyectos hidroeléctricos o tienen mineras de sus países en la región amazónica o están construyendo con recursos internacionales vías, etcétera, etcétera, destruyendo, que es claramente la generación de la deforestación masiva. Entonces, yo sí creo que es posible, digamos, en la banca internacional ya hay alguna experiencia. Yo creo que las salvaguardias, digamos, el Banco Mundial y el banco y su Corporación Financiera Internacional, que es el brazo para el sector privado, han avanzado muchísimo. Yo conozco muy bien el trabajo de la Corporación Financiera Internacional y todas las salvaguardias sociales y ambientales, porque entre otras cosas estoy en un comité asesor del Ombudsman social y ambiental del IFC y he estado en ese comité asesor 15 años. Entonces, lo que se ha avanzado hoy es muy grande. Entonces, yo sí creo que sería necesario desde esta convención seguramente dar algunos pasos y si no se hace, pues estamos en una situación muy complicada porque obviamente si usted
Hubo por ahí alguna vez una estimación de Marc Duroyani en el caso de, creo que fue Marc, sí, Duroyani en el caso del Perú, y recogió todos los proyectos que había sobre la región amazónica. Y dijo, si todos estos proyectos que estaban en papel se hacen, que incluía concesiones forestales, hidroeléctricas, vías, no sé qué, no sé cuándo, hacia el año 2040 la región amazónica va a estar, el 70% del bosque amazónico peruano está en procesos o desaparecido o en procesos profundos de degradación. Entonces, digamos, ahí está uno de los motores indirectos más fundamentales del tema. Ahora, el tema de las áreas protegidas, pero obviamente yo no voy a responder todas las preguntas. Yo creo que parques nacionales, los sistemas de parques nacionales hacen parte, algunos incorporan todas las áreas protegidas teóricamente, como el de Colombia, que está en sus mapas todas las áreas protegidas, pero obviamente no tiene gobernanza y ni puede tenerla porque escasamente tiene recursos, no tiene recursos para los suficientes para velar por la gobernanza de los parques nacionales, como es el caso de todos los países de América Latina, pues menos va a tener para un sistema más grande. Entonces, digamos, hay un reto enorme para financiar mejor todo el sistema de áreas protegidas, pero hay que entender que las áreas protegidas, como lo sugirió antes el doctor Benítez, es un continuo que va desde el Parque Nacional con conservación estricta, pasa por los resguardos indígenas, va a la reserva de la sociedad civil, va también por ejemplo, las reservas extractivas del Brasil, que algunas han sido bien evaluadas. En fin, hay un ámbito muy grande realmente de áreas protegidas que la Convención de Biodiversidad tiene que recoger con mucho más vigor. El caso de yo tomé a guisa de ejemplo el caso de los resguardos indígenas. Si algo hay que hacer, por ejemplo, en Colombia, Brasil, etcétera, es fortalecer la gobernanza de los resguardos indígenas. Por ejemplo, en Colombia hay un resguardo que se llama el resguardo Putumayo. Tiene 50.000 kilómetros cuadrados. Ese es el área de Costa Rica. 50.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Y pues hay que darles más instrumentos a los grupos indígenas para que tengan una mayor gobernanza. En Colombia, entre otras cosas, se está viendo un avance muy grande porque esas autoridades van a tener la capacidad de exactamente las mismas competencias de las entidades territoriales como municipios para el manejo de sus áreas. Pero entonces, digamos, ahí hay una oportunidad única para la Convención de Biodiversidad. Por eso mencioné los resguardos indígenas, porque yo creo que esa es una de las modalidades que en muchos países tienen unas áreas muy grandes en muy buen estado de protección. En Colombia, de acuerdo también al mapa de ecosistemas del Instituto Humboldt, que del IDEAM, solamente el 5% de los ecosistemas, hay modificación profunda en el área total de los resguardos indígenas del 5% del territorio. En parques nacionales es del 4%. Entonces, esa es una señal muy clara. Ahora, hoy en día hay unas amenazas muy grandes sobre eso. Ahora, otro tema que a ustedes les ha interesado aquí, que es el de la transformación en general, o el del cambio en general. Quiero referirlo brevemente a un proyecto que yo participé durante 4 años y que lo estamos concluyendo, que es el proyecto de transformación social ecológica de América Latina, que fue un proyecto liderado por FES de México, en la cual participamos 20 expertos. Ustedes pueden ir a la página web del proyecto de transformación social ecológica y ahí encuentran el documento principal y encuentran por lo menos otros 10 documentos que se están publicando que apuntan claramente a mirar holísticamente en qué consistiría una transformación social y ecológica en América Latina, que conlleva también a una transformación política y a una transformación económica. Gracias. Muchas gracias, doctor Manuel. Ezequiel, ¿te gustaría complementar Claro. las... Muchísimas gracias. Bueno, son varias las preguntas que hicieron. Ciertamente las áreas protegidas tienen y seguirán teniendo un papel fundamental en la conservación in situ, como los semilleros para mantener germoplasma y servicios ecosistémicos, pero esto debe ser un continuo que se extienda hacia zonas de amortiguamiento fuera
No podemos, y eso todos ustedes lo saben, manejar el modelo anglosajón de las áreas protegidas. Digo, si en Canadá el 80% del territorio no está habitado, tiene una reserva impresionante, pero pues ¿quién aguanta 40 grados bajo cero, no? Y toda la población de Canadá cabe en la Ciudad de México, ¿no? Nuestros países están llenos de gente. Las áreas protegidas, vive la gente dentro de ellas. Entonces se necesita un equilibrio que permita que las zonas rurales sean zonas de desarrollo, pero que también sean zonas de mantenimiento de servicios ecosistémicos y de biodiversidad. Y ahí se necesita encontrar este equilibrio, reconociendo conocimiento tradicional, dándole su lugar a las comunidades, por supuesto. Aquí hay un problema de inclusión que tiene que generalizarse, la inclusión participativa de los poseedores de la tierra en colaboración con el gobierno, con la mejor información para tomar decisiones y con una inversión responsable del sector privado. Tampoco podemos seguir con medios artesanales de producción porque tienen limitaciones, pero sí necesitamos cadenas de valor que sean sanas, que sean limpias, que sean justas para que esto pueda hacer este cambio que se necesita. Necesitamos que los sectores productivos miren las formas e inviertan en mecanismos que sean mucho más sanos para el ambiente y para el ser humano, ¿no? El plan estratégico que estamos terminando fue muy aspiracional y poco preciso. Es un monstruo de muchas cabezas. Son muchas las agendas las que participan en estas negociaciones y esto es como un arbolito de Navidad que le empiezan a poner esferas y arreglitos hasta que lo colapsan. Y pues se vuelve inoperante, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ser claros en acciones muy concretas en donde deberíamos concentrarnos para que en el corto plazo se vean resultados y que estos sean positivos? Necesitamos indicadores, necesitamos poder medir cómo estas próximas medidas realmente estén funcionando, que se tomen en serio, que se tenga la voluntad política, que se tengan los recursos. Y ahí entramos a una discusión también muy fuerte de países donantes, de países receptores, donde se mezclan las ayudas de cooperación internacional de algunos países, o que van etiquetadas a ciertas actividades y no necesariamente respondiendo a las prioridades de los países en desarrollo, ¿no? Cómo abrir los esquemas del aprovechamiento de la vida silvestre, de la parte forestal, de los maderables, de los no maderables en esquemas de producción sana. Sabemos el saqueo que está viviendo nuestro continente principalmente por esa aspiradora asiática que se lleva todo, se lleva la madera, se lleva las especies amenazadas, nuestros jaguares, los pepinos marinos, los caballitos de mar, la pesca, aletas de tiburón. Bueno, como no nada más se trata de aplicación de la ley, cerrar fronteras y meter vigilancia. Lo que se necesita también es cómo podemos anticiparnos y responder a esta demanda mediante esquemas productivos que sean sanos. Empecemos a generar esta producción forestal, empecemos esta producción de vida silvestre con alternativas, con diversificación agrícola, ganadera, utilizando la gran biodiversidad que tenemos de una manera mucho más racional. Ahí este continuo con las áreas protegidas tienen que entender que se tienen que estar aprovechando cosas con una buena gestión y con una participación muy activa de la gente que vive en esas partes. La inclusión es algo fundamental, la movilización de recursos, y entonces pues ya pudiéramos ir viendo. Por eso intentamos este reality check, cuando se habla aspiracionalmente una vez más, un 30%. Bueno, ¿qué tan realista es? ¿De veras vamos a solucionar con eso o necesitamos mucho más? Se habla ahora de modelos de desarrollo que sean mucho más locales desde la producción de energía a nivel local, desde la producción y consumo de alimentos a nivel local, para evitar estos grandes problemas de las teleconexiones, ¿no? ¿Cómo ponemos estos elementos juntos sin perder la brújula de estas acciones inmediatas con buenos indicadores para moverlo, ¿no? ¿Cómo poder orientar la inversión extranjera directa de veras respondiendo a las prioridades de los países y no de los donantes necesariamente, ¿no? Ahí es una combinación de la parte técnica, que es muy del corazón de la gente que trabaja en áreas protegidas, pero sí tiene que tener estos enganches políticos y legales y económicos para que funcione. Entonces,
pues hay que seguir empujando, ¿no? Y tenemos que aprender nosotros ese otro lenguaje, porque no van a aprender latín. Los otros sectores entienden otro lenguaje que tenemos que saber hablar también y expresar de una manera más sencilla, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Ezequiel. Vamos a darle la palabra por último a Honduras. Está Olga Díaz. Y ya para cerrar, contesto más detalle sobre el grupo de trabajo del post-2020 que preguntaban por ahí. Adelante, Olga. Buenas tardes. Primero felicitarles por las presentaciones, han sido muy buenas y muy enriquecedoras. Y me gustaría que nos ampliaran un poco más sobre, bueno, estamos claros que no tenemos una convención que lucha realmente contra la deforestación, que es el principal problema en nuestros parques nacionales. Pero, ¿por qué no se inicia o por qué no hemos hecho el inicio al menos de esa convención y de generar realmente una fuerza que ayude y que resguarde nuestros parques? ¿Alguno de los panelistas que quisiera contestar? Bueno, yo muy brevemente, creo que en general a todo el convenio, y me pregunto, ¿cuántas estrategias nacionales de biodiversidad son legalmente vinculantes? O sea, nuestra convención desafortunadamente no tiene dientes, ¿no? No hay una penalización para quien no cumpla con sus compromisos en este convenio, como sí solía suceder en las convenciones de los 70s, como la de CITES, por ejemplo, ¿no? Donde ahí hay una penalización con una prohibición del comercio internacional. Si te tocan la bolsa, entonces sí, la cartera empieza a haber otra reacción. Aquí no la hay. Yo creo que no tiene por qué ser específico con bosques, nada más. Lo mismo pasa con la parte marina. ¿Cómo se puede medir? ¿Cómo se puede evitar la pesca ilegal, la contaminación? Todos estos promotores de la pérdida de la biodiversidad de una manera más efectiva si no se tiene esta parte legal. Que sea vinculante. Yo creo que esto se necesita porque finalmente estamos hablando de gestión territorial, de acuerdos entre todos los que habitan y que influyen para que esto se maneje mejor. Solo así, creo, se podrá reducir esta parte de la deforestación y además abriendo oportunidades productivas que incluyen una gestión de bosques comunitaria y efectiva para poder reducir, porque entonces se evita este saqueo, se evita aprovecharse de situación de los más desfavorecidos para hacer un manejo y que no suceda la tragedia de los comunes, ¿no? Que eso es lo que está pasando en muchos de nuestros países. Gracias. Ok. Muchas gracias, Ezequiel. ¿Quisieran el doctor Manuel complementar o pasamos al cierre? No, realmente yo creo que ya se ha dicho aquí, uno de los temas terribles, y lo acaba de decir el doctor Benítez, pues es la falta de dientes de la Convención de Biodiversidad. Entonces, mientras no se le ponga dientes, pues el cumplimiento va a ser muy relativa. Digamos, la Convención de Biodiversidad se parece más a un acuerdo jurídicamente no vinculante que a un acuerdo jurídicamente vinculante. Un acuerdo jurídicamente, la arquitectura de un acuerdo jurídicamente vinculante debe contener siempre sanciones para quienes no cumplan. Si eso no tiene ningún costo para el que no cumpla, entonces va a haber lo que denominamos los free riders, ¿no? Los que hacen lo que les provoca y no importó. Hay un muy buen ejemplo de una convención que tiene sanciones, ya mencionó el CITES, que yo creo que el CITES ha funcionado, digamos, dentro de un tema muy complejo, que es el del CITES, pero relativamente ha funcionado, yo creo, bien. No obstante todos los líos que hay con un tema tan complejo como el de la comercio internacional de especies en extinción, etcétera, etcétera. Pero hay otro muy buen ejemplo, obviamente, que es el protocolo de Montreal, donde establecieron claramente unas sanciones para que no cumpliera y sigan teniendo esas sanciones. Entonces ahí estamos enredados, porque entonces acaba siendo las convenciones, pues, son muy débiles. Eso lo dije al principio. A nivel nacional,
muchas veces estas convenciones nos sirven para justificar, y eso está bien, ¿no? Para fortalecer y para adelantar iniciativas nacionales, y con mucha frecuencia los gente de la política pública ambiental en los países parte de la convención para buscar generar acciones de diferente tipo que sean más obligantes en el país. Ahora, de todas maneras, yo sí quiero recalcar que las áreas protegidas, en medio de toda esa cuestión de la debilidad de las convenciones, el tema de parques nacionales, yo creo que sí es una historia de éxito de la Convención de Biodiversidad. Y se puede probar que ha sido una historia de éxito. Y yo creo que la Convención de Cambio Climático no tiene algo así para mostrar. Entonces, en medio de ese árbol de Navidad, como lo escribía el doctor Benítez, pues ha habido, de todas maneras, sí ha habido una prioridad, ¿no? Digamos, los metas de Aichi, eso tuvo mucho sentido, ¿no? No todas se van a cumplir, algunas sí se van a cumplir. Parte de la contabilidad de la meta de Aichi habría que cambiarla, porque hay que meter otras áreas protegidas, ¿no? No puede ser que los parques, que sean solo los parques nacionales que oficialmente se crean como tales los que están en la meta de Aichi. Entonces, ¿qué pasa con los grandes resguardos indígenas que están muy bien protegidos? Etcétera, etcétera. Entonces, digamos, también, de todas maneras, yo quisiera terminar con una voz de optimismo en ese sentido. Con respecto a las áreas protegidas, sí hemos tenido bastante éxito. Y por eso, en todo el proceso de esta nueva negociación, ese tema en el cual hemos tenido éxito, hay que mirarlo con mucho cuidado para poner unas metas muy claras, para poner unos derroteros muy claras, mirar aquellas que no pudimos cumplir, cómo se pudieron cumplir, etcétera, etcétera. Porque ahí hay un, digamos, hay que reclamar ahí un éxito. Muchas gracias a ambos, muchas gracias a todos por participar. Les contamos para la coordinación regional de Red Parques y para miembros del Consejo que están aquí presentes, Uruguay, Colombia, Guatemala. Ha sido muy emocionante armar esto juntos y como parte de la red en este nuevo ciclo, sabiendo que es un año súper importante. Y bueno, el objetivo justamente, como bien lo comentó Fernando al inicio, es aprovechar este momento en que varios estamos quizá todavía no operando en campo como a varios les gustaría, para tener estos diálogos, este conocimiento de expertos sobre reflexiones, sobre las nuevas metas y los procesos internacionales, para que cuando sea el momento de poder sentarnos a discutir, quizá en un grupo más pequeño, que sea el grupo de trabajo post-2020 que se está buscando, que tenga un enlace por cada uno de los sistemas que conforman la red, pues ya tengamos esta base compartida de conocimiento y de interacción para poder hacerlo mucho más productivo. Todos sabemos que solo en Red Parques creo que es 9 de los 20 países megadiversos, tenemos un potencial enorme, tenemos un territorio enormemente protegido, sabemos todos los retos que es, quizá siendo el continente con mayor cobertura protegida, pero los otros retos, efectiva manejo, gobernanza, sostenibilidad financiera ahora en estos tiempos complicados para toda Latinoamérica en el tema de los presupuestos, pues tenemos que trabajar más aliados que nunca. Entonces también invitarlos a los sistemas que están aquí escuchándonos, que no han designado quizá a un enlace para cada uno de los grupos de trabajo que se quieran incluir, pues bienvenidos. Es el momento para estar más en contacto, compartir estas experiencias, aprovechar que tenemos esta identidad común, ¿no? Las comunidades dentro de las áreas protegidas, la enorme biodiversidad, el patrimonio cultural y natural que tenemos. Entonces, invitarlos a aprovechar esta identidad que nos une para capitalizarla y sacarle el mayor provecho posible. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Si hay más dudas, nos pueden escribir. Queremos compartirles las presentaciones. Habrá un siguiente seminario, estamos pensando a finales de mes, quizá integrantes de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas y de tal vez National Geographic, ya nos confirmaron y les estaremos avisando. Por otro lado, el jueves, el grupo de trabajo, este es un anuncio, el grupo de trabajo de Turismo en Áreas Protegidas tendrá su seminario que se proyectará en la página de Facebook de Red Parques también,
sobre el COVID y el turismo, ¿no? Y todo este intercambio también de protocolos de seguridad, que quizás es la nueva realidad que nos llegó a todos por sorpresa, pero que es súper importante. Entonces los invitamos a que se metan el jueves a la página, es a las 4 de la tarde y listo. Ya tienen todos mi correo, cualquier duda o comentario, y agradecerles a los panelistas, a los aliados que están por ahí, por apoyarnos en todo este proceso y bueno, un saludo de toda la CONAMP y de la Coordinación Regional. Muchísimas gracias.